Ricardo Arjona, el trovador que ha llenado estadios y corazones, se enfrenta a su mayor desafío. A los 60 años, su voz, que una vez resonó con fuerza, ahora tiembla. Una enfermedad silenciosa lo acecha, y con cada acorde, siente que su legado se desmorona. ¿Qué pasará cuando la música que lo definió se convierta en su mayor enemigo? En una noche oscura, en un camerino lleno de recuerdos, Ricardo observa su reflejo. Las luces parpadean, como si el universo mismo dudara de su existencia. Su mirada profunda y cansada revela un secreto que ha guardado celosamente. La presión de ser un ícono lo ha llevado al borde. La pregunta que lo atormenta: ¿vale la pena seguir luchando cuando la música se convierte en un eco de lo que fue? Mientras el público espera, él siente el peso de sus decisiones. Cada letra escrita, cada melodía compuesta, ahora se siente como una carga. La enfermedad no solo amenaza su voz, está robando su esencia. ¿Cómo puede un artista vivir sin su arte? La lucha interna se intensifica. La fama, el amor, el dolor, todo se entrelaza en su mente. Ricardo recuerda a aquellos que lo apoyaron, pero también a los que lo traicionaron. La soledad en la cima es abrumadora. ¿Quién lo entenderá si cae? La música siempre fue su refugio, pero ahora se siente como una prisión. La pregunta resuena: ¿debería rendirse o luchar hasta el final? En el escenario, el público lo aclama, pero en su corazón hay un vacío. La enfermedad lo ha transformado. Cada aplauso se siente distante, como un eco lejano. La adrenalina lo empuja, pero el miedo lo consume. ¿Puede un hombre ser más que su música? ¿O su identidad está irremediablemente ligada a ella? La noche avanza, y el momento de la verdad se acerca. Ricardo se enfrenta a su mayor temor, la posibilidad de perderlo todo. La enfermedad lo acecha, y la incertidumbre lo paraliza. ¿Qué pasará si su voz se apaga para siempre? La angustia lo envuelve. La lucha entre el deseo de seguir y el miedo a fracasar lo consume. En un instante, la luz del escenario se apaga. El silencio es ensordecedor. Ricardo se encuentra solo, cara a cara con su destino. La pregunta que lo atormenta se convierte en un grito interno: ¿qué significa ser un artista si ya no puedes crear? La respuesta se siente como un abismo. La lucha por su vida y su legado comienza. La cámara se acerca a su rostro, capturando la vulnerabilidad en sus ojos. La tensión es palpable. El público espera, pero él está atrapado en su mente. La lucha es real, y el tiempo se agota. ¿Podrá encontrar la fuerza para enfrentar su verdad? ¿O se rendirá ante la sombra de su propia historia? La respuesta está a punto de revelarse, y el destino de Ricardo Arjona pende de un hilo. Desde sus humildes comienzos en Yocotenango, Guatemala, Ricardo Arjona creció en un entorno donde la música era un refugio. Pero, ¿qué sombras de su infancia lo llevaron a buscar la validación a través de sus letras? La respuesta no es sencilla. Ricardo era un niño sensible. En su hogar, las risas eran escasas y las discusiones frecuentes. Su padre, un hombre de carácter fuerte, tenía expectativas altas. La música no era vista como una carrera, sino como un pasatiempo. Cada vez que Ricardo se sentaba al piano, sentía que desafiaba las normas. Pero, ¿era suficiente? La primera vez que subió al escenario, su corazón latía con fuerza, las luces brillaban y el público lo miraba con expectación. Sin embargo, en su mente, una voz susurraba: no eres lo suficientemente bueno. Esa voz lo acompañó durante años. La búsqueda de aprobación se convirtió en su motor. Cada letra que escribía era un intento de callar esa voz interna. En sus canciones, Ricardo plasmaba sus miedos. Había una tristeza profunda en sus letras. Había amor, desamor, pero también un eco de su infancia. La ausencia de un abrazo sincero, de una palabra de aliento. ¿Por qué necesitaba la validación de extraños? La respuesta estaba en su pasado. Las memorias de su niñez eran un laberinto. Recordaba las noches en que se encerraba en su habitación, guitarra en mano, buscando consuelo en las notas. La música era su escape, pero también su prisión. Cada acorde era un grito ahogado. La necesidad de ser escuchado lo consumía. A medida que crecía, la presión aumentaba. La fama llegó, pero con ella la soledad. Las luces del escenario no podían iluminar su vacío interior. Las giras eran interminables, y cada aplauso resonaba como un eco vacío. ¿Era esto lo que había deseado? La lucha interna se intensificaba. Ricardo se preguntaba si su éxito era real o solo un espejismo. Las críticas lo perseguían. Cada comentario negativo se sentía como una puñalada. La búsqueda de la perfección lo mantenía despierto por las noches. ¿Era suficiente ser él mismo? La duda lo atormentaba. En sus letras, la lucha se hacía evidente. Había un anhelo de conexión,
de ser comprendido. Pero, ¿podía abrirse realmente? La vulnerabilidad era un riesgo. La música era su voz, pero también su escudo. Cada canción era un reflejo de su alma, un intento de sanar sus heridas. La presión de la industria musical era abrumadora, las expectativas eran altas, y la competencia feroz. Ricardo se sentía atrapado en un ciclo. La búsqueda de la validación lo llevaba a escribir más, pero también a perderse en el proceso. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar? Las noches de insomnio se convirtieron en rutina. La ansiedad lo consumía. Las letras que antes eran un refugio, ahora eran una carga. La lucha por encontrar su voz auténtica se intensificaba. Podía ser él mismo en un mundo que exigía una imagen perfecta. En medio de esta tormenta emocional, Ricardo encontró un rayo de esperanza. Comenzó a explorar su pasado. Las memorias de su infancia, aunque dolorosas, eran parte de su historia. Aprendió a abrazar sus traumas. La música se transformó en un medio de sanación. Cada canción se convirtió en un acto de liberación. Las letras ya no eran solo un grito de auxilio, sino una celebración de su viaje. La búsqueda de la validación se transformó en un deseo de autenticidad. Ricardo entendió que su valor no dependía de la aprobación ajena. La conexión con su público se profundizó. Las historias que compartía resonaban en los corazones de quienes lo escuchaban. La vulnerabilidad se convirtió en su mayor fortaleza. Al abrirse, encontró la aceptación que tanto anhelaba. Ricardo Arjona, el niño de Chocotenango, había recorrido un largo camino. La música ya no era solo un refugio, sino un puente hacia la sanación. La lucha interna no desapareció, pero aprendió a vivir con ella. La búsqueda de la validación se transformó en un viaje hacia el amor propio. En cada acorde, en cada letra, Ricardo dejó una parte de su alma. La música se convirtió en su legado, un legado que habla de la lucha, la vulnerabilidad y la búsqueda de la verdad. La historia de un hombre que a través de su arte encontró su voz y su lugar en el mundo. El escenario estaba oscuro, las luces parpadeaban, creando sombras que danzaban en las paredes. El murmullo del público se desvanecía lentamente, como un eco lejano de lo que alguna vez fue. En el centro, un hombre se encontraba de pie, su figura temblorosa iluminada por un rayo de luz. Era un artista, un ícono, pero en ese momento parecía un espectro de sí mismo. La noticia de su retiro había sacudido a sus seguidores. Las redes sociales ardían con comentarios. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pero nadie conocía la verdad que se escondía detrás de su sonrisa desgastada. Nadie sabía de la batalla que libraba en su interior. La pasión que una vez lo consumió ahora se había convertido en una carga. Mientras el público lo aclamaba, él sentía un vacío. La adrenalina del espectáculo ya no lo llenaba. En su mente, una pregunta resonaba: ¿vale la pena seguir? Cada aplauso era un recordatorio de lo que había perdido. La alegría de crear se había transformado en una obligación. La presión de ser perfecto lo había atrapado en una trampa de expectativas. Recordó sus inicios, la emoción de subir al escenario por primera vez, la conexión con su audiencia. Pero con el tiempo, esa conexión se había vuelto superficial. Las luces brillantes ocultaban la oscuridad que crecía en su corazón. La fama, que una vez fue un sueño, se había convertido en una pesadilla. La soledad lo envolvía, incluso rodeado de miles de personas. La lucha interna era feroz. Por un lado, estaba el artista que quería seguir creando, que anhelaba la ovación del público. Por otro, estaba el hombre que deseaba escapar, que anhelaba la paz. ¿Cómo podía reconciliar estas dos partes de sí mismo? La decisión de retirarse no fue fácil. Era un acto de amor propio, pero también de desesperación. Mientras la multitud lo vitoreaba, él se preguntaba si alguna vez podrían entender su dolor. ¿Podrían ver más allá de la imagen del artista exitoso? La presión de ser un ícono lo había desgastado. Cada día era una lucha por mantener la fachada. La sonrisa que mostraba al mundo era solo un reflejo de su sufrimiento interno. El momento culminante llegó cuando, en medio de la ovación, decidió hablar. Su voz temblaba, pero había una determinación en sus palabras. He dado todo por esta pasión, pero ahora debo encontrarme a mí mismo. Las palabras resonaron en el aire, cargadas de emoción. Era un grito de auxilio, un llamado a la comprensión. El silencio se apoderó del lugar. La multitud, que antes lo aclamaba, ahora lo miraba con preocupación. ¿Qué significaba esto? ¿Era un adiós definitivo? La incertidumbre llenó el ambiente. La lucha interna que había mantenido oculta ahora estaba expuesta. La vulnerabilidad del artista era palpable. Mientras se retiraba del escenario, sintió una mezcla de alivio y tristeza. Había tomado una decisión dolorosa pero necesaria. La búsqueda de su identidad había comenzado. En su mente la pregunta seguía presente: ¿qué pasará ahora? La vida sin el escenario era un abismo desconocido.
pero por primera vez en mucho tiempo sentía una chispa de esperanza. El camino hacia la sanación no sería fácil. Había mucho que enfrentar, la presión de la fama, las expectativas de los demás y sobre todo su propia percepción de sí mismo, pero sabía que era un paso que debía dar. La lucha interna no terminaría de inmediato, pero había comenzado a desmantelar las cadenas que lo mantenían prisionero. Mientras caminaba hacia la salida, una sensación de libertad lo envolvía. Era un nuevo comienzo, aunque aterrador. La decisión de retirarse del escenario no era el final de su historia, sino el inicio de un viaje hacia el autodescubrimiento. La lucha por encontrar su voz, su verdad, apenas comenzaba. El eco de su última actuación resonaba en su mente, pero esta vez no era un eco de tristeza, sino de esperanza. La búsqueda de su esencia lo llevaría a lugares inesperados, y aunque el camino sería difícil, estaba listo para enfrentarlo. La lucha interna seguiría, pero ahora tenía un propósito. La fama llegó como un torrente. Al principio era emocionante. Las luces, los aplausos, el reconocimiento. Pero detrás de esa fachada brillante se escondían sombras profundas. La muerte de sus padres lo golpeó con una fuerza devastadora. Era un vacío que no podía llenar con éxito ni con dinero. Cada canción que escribía se convertía en un eco de su dolor. ¿Cómo podía seguir adelante cuando su corazón estaba hecho trizas? Las noches se volvieron interminables. La soledad se convirtió en su única compañera. En medio de la multitud, se sentía más solo que nunca. Las fiestas, las celebraciones, todo se sentía vacío. La gente lo aclamaba, pero nadie veía su sufrimiento. Nadie sabía que detrás de la sonrisa había un alma desgarrada. La presión de ser un ícono lo consumía. ¿Era realmente feliz? ¿O este solo estaba atrapado en una prisión de su propia creación? Su vida amorosa era un caos. Las relaciones venían y se iban como sombras fugaces. Cada ruptura lo dejaba más herido. Buscaba consuelo en brazos ajenos, pero solo encontraba más dolor. Se preguntaba si alguna vez podría amar de nuevo. ¿Era él el problema? ¿O el peso de su fama lo había convertido en alguien incapaz de conectar? La duda lo atormentaba. La música, su refugio, se transformó en un grito de angustia. Las letras se tornaron más oscuras, más crudas. Cada acorde resonaba con su tristeza. Un día mientras escribía en su estudio, se detuvo, miró por la ventana, la ciudad brillaba, pero él solo veía sombras. Se preguntó si alguna vez podría encontrar la paz. La fama le había dado todo, pero también le había quitado lo más valioso, su felicidad. ¿Valía la pena el precio que había pagado? La lucha interna lo desgastaba. La presión de crear algo perfecto lo mantenía despierto por las noches. La ansiedad lo abrazaba, y cada vez le costaba más respirar. Decidió buscar ayuda. Se sentó en una sala fría, rodeado de extraños. Compartieron sus historias, sus luchas. Por primera vez, sintió que no estaba solo. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Había algo liberador en reconocer su dolor, pero la batalla no terminó ahí. Cada día era un nuevo desafío. La tentación de caer en viejas costumbres lo acechaba. La fama lo llamaba, pero él sabía que debía resistir. La música se convirtió en su terapia. Comenzó a escribir sobre su dolor, su lucha. Las canciones se volvieron más sinceras, más auténticas. La gente comenzó a notar el cambio. Sus seguidores se conectaron con su vulnerabilidad. La fama, que antes lo había atrapado, ahora se transformaba en una plataforma para sanar. Pero la pregunta seguía ahí, latente: ¿podría realmente sanar? ¿O estaba destinado a vivir en un ciclo de dolor y éxito? Las giras se volvieron agotadoras. Cada presentación era un recordatorio de su lucha. La adrenalina lo mantenía en pie, pero al final de cada show, la soledad regresaba. Se miraba en el espejo y no reconocía al hombre que veía. La fama había cambiado su reflejo. ¿Era el precio de ser un ícono? La lucha entre su identidad y su imagen pública lo desgastaba. La presión de ser perfecto lo empujaba al borde. Una noche, mientras caminaba por la ciudad, se detuvo. Miró las estrellas y se preguntó si alguna vez podría encontrar la paz. La fama lo había llevado a lugares oscuros, pero también le había mostrado la luz. La música era su salvación, pero ¿podría ser suficiente? La lucha interna continuaba. La batalla entre su pasado y su futuro lo mantenía despierto. La fama era un arma de doble filo. ¿Podría encontrar un equilibrio? ¿O estaba destinado a perderse en el caos? La respuesta seguía siendo esquiva. La lucha por su salud mental se intensificaba. La fama brillaba, pero el costo era alto. Cada día era un nuevo desafío. La música seguía siendo su refugio,
pero la pregunta persistía. ¿Podría realmente sanar? La búsqueda de la paz interior se convirtió en su mayor batalla. La fama lo había llevado a un punto de quiebre, y ahora debía decidir si quería seguir adelante o rendirse. La lucha apenas comenzaba. Arjona se sentó en la penumbra de su habitación, la luz tenue apenas iluminaba su rostro. Su mirada perdida en el vacío reflejaba un tormento interno. La enfermedad que lo consumía no era solo física. Había algo más profundo, algo que lo atormentaba desde hacía años. La presión de ser un ícono, de cumplir con las expectativas de millones, lo había llevado al borde del abismo. Mientras su cuerpo se debilitaba, su mente se llenaba de dudas. ¿Qué significa ser un artista si no puedes ser tú mismo? La lucha entre su imagen pública y su verdadero yo se intensificaba. Cada aplauso, cada reconocimiento, se sentía como una carga. La fama, que una vez fue un sueño, se había convertido en una prisión. Recordó momentos de su infancia, las expectativas de su familia, los sueños que le impusieron. Debe ser el mejor, le decían. Pero, ¿mejor en qué? La música, su pasión, se transformó en una obligación. La presión lo ahogaba. Cada nota que tocaba, cada letra que escribía, era un recordatorio de lo que se esperaba de él. La voz de su madre resonaba en su mente: no puedes fallar, Arjona. Tienes que ser un ejemplo. La enfermedad física era solo un síntoma. La verdadera batalla se libraba en su interior. La ansiedad lo consumía. Las noches sin dormir, las lágrimas silenciosas. Se preguntaba si alguna vez podría liberarse de esas cadenas invisibles. ¿Qué legado dejaría si no podía ser auténtico? La idea de ser recordado como un artista exitoso pero vacío lo aterraba. En su mente, las preguntas se multiplicaban. ¿Era egoísta querer ser feliz? ¿Era un fracaso si decidía dejar todo atrás? La lucha entre su deseo de libertad y la responsabilidad hacia sus fans lo desgastaba. Cada día se sentía más atrapado. La presión de ser un ícono lo había llevado a un punto de quiebre. Un día, mientras miraba por la ventana, vio a un grupo de jóvenes cantando sus canciones. Sus rostros iluminados por la alegría, pero en sus ojos, Arjona vio algo más: esperanza. Ellos veían en él un faro, un guía. Pero ¿qué pasaría si él no podía seguir siendo ese faro? La culpa lo invadió. ¿Podía permitir que su lucha personal afectara a quienes lo admiraban? La idea de renunciar a su carrera lo aterraba, pero ¿qué pasaría si continuaba y se perdía a sí mismo en el proceso? La dualidad de su existencia lo atormentaba. La imagen pública de Arjona, el artista exitoso y el hombre que luchaba por encontrar su verdad. ¿Cuál de los dos era el real? La confusión lo envolvía como una niebla densa. En su mente, la voz de su terapeuta resonaba: debes enfrentar tus demonios, Arjona. No puedes huir de ellos. Pero ¿cómo enfrentar algo tan profundo? La idea de desnudarse emocionalmente ante el mundo lo aterraba. La vulnerabilidad era un riesgo, pero también una posible liberación. ¿Podría encontrar la paz al compartir su verdad? La noche se hizo más oscura. Arjona se sintió abrumado por la soledad. La enfermedad física era solo un reflejo de su dolor emocional. La lucha interna se intensificaba. ¿Qué pasaría si decidía ser honesto? ¿Y si su legado no fuera el éxito sino la autenticidad? La idea lo intrigaba, pero también lo asustaba. Mientras la tormenta de pensamientos lo envolvía, una pequeña chispa de esperanza surgió en su interior. Tal vez, solo tal vez, su historia podría inspirar a otros. La lucha por la autenticidad podría ser su mayor legado. Pero ¿estaba listo para dar ese paso? La incertidumbre lo mantenía despierto. La presión seguía ahí, pero ahora había una nueva pregunta que lo desvelaba. ¿Qué significa realmente ser libre? Arjona se dio cuenta de que su viaje no solo era personal, era un reflejo de la lucha de muchos. La búsqueda de la verdad en un mundo lleno de expectativas. La enfermedad que lo consumía era un llamado a la autenticidad, y en ese momento comprendió que su futuro no estaba escrito. Podía elegir, podía ser más que un ícono, podía ser humano. El escenario estaba vacío. Las luces se apagaron lentamente, dejando solo un eco de aplausos que se desvanecía en el aire. Arjona, con el corazón latiendo desbocado, miró hacia el público. Sus ojos se encontraron con miles de miradas llenas de amor y tristeza. Era un momento agridulce. Había dado todo en cada nota, en cada palabra, pero ahora el silencio lo envolvía como una manta pesada. Se preguntó si alguna vez podría volver a sentir esa conexión. ¿Qué pasaría con él fuera de los reflectores? La fama había sido su refugio, su hogar, pero ahora ese hogar se sentía como una prisión. La pregunta lo atormentaba: ¿quién era realmente Arjona sin su música? La identidad que había construido durante años se desmoronaba ante sus ojos. Mientras caminaba hacia el backstage,
cada paso resonaba en su mente. Recordó las noches de insomnio, las letras que nunca vio la luz, las lágrimas derramadas en soledad. La música había sido su salvación, pero también su carga. ¿Era egoísta querer seguir adelante, o este era un acto de valentía liberarse de las cadenas que él mismo había forjado? El aire era denso. La presión de las expectativas lo aplastaba. Sus seguidores lo habían elevado a un pedestal, pero él sabía que no era un dios. Era humano, con miedos y dudas. La lucha interna se intensificaba. ¿Debería seguir creando, aunque eso significara perderse a sí mismo en el proceso? ¿O este Evemior debería alejarse y buscar su verdadera esencia en la oscuridad? En el backstage se encontró con su equipo. Las sonrisas eran forzadas, los abrazos vacíos. Todos sabían que algo había cambiado. La energía que antes lo rodeaba ahora era un eco distante. Arjona se sentó en una silla, la cabeza entre las manos. La presión de ser un ícono lo había consumido. ¿Era posible encontrar la paz en un mundo que siempre exigía más? La imagen de sus fans lo perseguía. Cada rostro, cada historia compartida. Había sido su voz, su consuelo. Pero, ¿quién lo consolaría a él? La soledad lo abrazaba con fuerza. La idea de ser olvidado lo aterraba. ¿Cómo podría vivir con el miedo de que su legado se desvaneciera? La música había sido su forma de conectar, pero ahora se sentía desconectado de sí mismo. Mientras la noche avanzaba, la incertidumbre se apoderaba de él. La vida fuera del escenario parecía un abismo oscuro. Sin la adrenalina de los conciertos, sin el amor de sus seguidores, ¿quién sería? La lucha entre el deseo de ser libre y el miedo a lo desconocido lo mantenía despierto. La pregunta lo atormentaba, ¿podría encontrar su voz en el silencio? Se levantó y miró por la ventana. La ciudad brillaba con luces, pero él se sentía perdido en la oscuridad. Recordó las palabras de su madre: la verdadera felicidad no se encuentra en el aplauso, sino en la paz interior. Pero ¿cómo encontrar esa paz cuando todo lo que conocía estaba ligado a la fama? El vacío en su corazón se hacía más profundo. La música había sido su refugio, pero ahora se sentía como un extraño en su propia vida. La lucha interna se intensificaba. ¿Debería seguir creando aunque eso significara perderse a sí mismo en el proceso? ¿O debería alejarse y buscar su verdadera esencia en la oscuridad? La noche se convirtió en un mar de pensamientos. Cada ola traía consigo recuerdos, anhelos y temores. La lucha entre el deseo de ser libre y el miedo a lo desconocido lo mantenía despierto. La pregunta lo atormentaba: ¿podría encontrar su voz en el silencio? Finalmente se dio cuenta de que la respuesta no estaba en el escenario, sino en su interior. La música siempre sería parte de él, pero no podía dejar que definiera su existencia. Tenía que enfrentarse a sus demonios, a sus inseguridades. La vida fuera de los reflectores no era el final, sino un nuevo comienzo. Con una respiración profunda, Arjona decidió dar un paso hacia lo desconocido. La incertidumbre lo asustaba, pero también lo emocionaba. Era hora de descubrir quién era realmente. La música seguiría siendo su compañera, pero ahora él sería el conductor de su propia vida. La lucha no había terminado, pero estaba listo para enfrentarla. La búsqueda de su verdad comenzaba. Ricardo Arjona, un nombre que resuena en el corazón de millones, pero detrás de su éxito hay una historia de lucha interna. Una batalla que pocos conocen. ¿Qué precio pagamos por la fama? ¿Es el reconocimiento un regalo o una carga? Desde su infancia, Ricardo soñaba con ser músico. Las notas de su guitarra eran su refugio. Sin embargo, la vida no siempre fue amable. Creció en un entorno donde las expectativas eran altas. Su familia deseaba que fuera un hombre de éxito, pero no en el mundo de la música. La presión lo perseguía. Cada acorde que tocaba era un grito de libertad, pero también un recordatorio de su lucha interna. A medida que su carrera despegaba, la fama trajo consigo un torrente de emociones. La alegría de los aplausos se mezclaba con la soledad de las noches vacías. En el escenario, era un dios. Fuera de él, un hombre perdido. La pregunta lo atormentaba: ¿quién era realmente? ¿El artista que el mundo aclamaba o el hombre que luchaba por encontrar su lugar? Las letras de sus canciones son un reflejo de su alma. Hablan de amor, desamor y de la búsqueda de la verdad. Pero, ¿qué hay de la verdad detrás de la música? Cada verso es un fragmento de su vida, una ventana a su dolor, la lucha entre lo que el público quiere escuchar y lo que él realmente siente. Esa tensión lo consume. ¿Debería complacer a las masas o ser fiel a sí mismo? En una de sus canciones más emblemáticas, se pregunta si el amor es suficiente. Esa pregunta resuena en su vida personal. Las relaciones se vuelven complicadas. El amor se convierte en un campo de batalla. La inseguridad lo acecha. ¿Puede amar a alguien cuando no se ama a sí mismo?
La respuesta es un eco en su mente, la lucha entre el deseo de conexión y el miedo a la vulnerabilidad. Ricardo se enfrenta a sus demonios. La ansiedad lo acompaña en cada paso. Las críticas son como cuchillos. Cada comentario negativo perfora su confianza. La búsqueda de aprobación se convierte en una prisión. ¿Es el éxito un reflejo de su talento o de su capacidad para adaptarse a las expectativas ajenas? La línea es difusa. La presión lo lleva al borde. La música es su salvación, pero también su tormento. En medio de esta tormenta emocional, hay momentos de claridad, recuerdos de su infancia, de las noches en que soñaba con ser alguien. La música lo salvó, pero también lo atrapó. La lucha por ser auténtico se intensifica. ¿Puede un artista ser libre en un mundo que lo encierra en etiquetas? La búsqueda de la autenticidad se convierte en su misión. Cada concierto es una batalla. La adrenalina lo envuelve, pero la ansiedad nunca se aleja. La multitud grita su nombre, pero en su interior la voz de la duda resuena más fuerte. ¿Está haciendo lo correcto? ¿Está siendo fiel a su esencia? La lucha es constante. La música es su refugio, pero también su carga. A medida que avanza su carrera, Ricardo se da cuenta de que la fama no es la respuesta. La búsqueda de la verdad se convierte en su prioridad. Las letras de sus canciones evolucionan, se vuelven más profundas, más personales. La conexión con su audiencia se fortalece, pero la lucha interna persiste. La pregunta sigue ahí. ¿Quién es realmente? La historia de Ricardo Arjona es un recordatorio de que incluso los más grandes enfrentan batallas internas. La lucha por la autenticidad, el amor y la aceptación es universal. Todos llevamos una carga. Todos buscamos respuestas. La música de Ricardo es un espejo de nuestras propias luchas. Nos invita a reflexionar sobre nuestras vidas. Si quieres seguir explorando su legado y el impacto de su música, suscríbete a nuestro canal. Acompáñanos en este viaje emocional. La historia de Ricardo es solo el comienzo. Cada nota, cada letra es un paso hacia la verdad. La búsqueda de la autenticidad es un camino que todos debemos recorrer. La música nos une en nuestras luchas, nos recuerda que no estamos solos.